Hola alumnos, quien habla es el profesor Isidoro Ruiz Arango y me voy a hacer cargo del curso de Estadística para Negocios 1. En esta unidad vamos a tratar la organización de datos estadísticos. El logro correspondiente a la unidad nos indica de que utilizamos los conceptos básicos para interpretar la información estadística en situaciones reales de la vida cotidiana. Todas las informaciones numéricas de las empresas figuran en periódicos, en revistas de negocios, en revistas deportivas y en general. Por tanto, su comprensión y asimilación requiere del conocimiento estadístico para una correcta interpretación. Por otro lado, una buena información estadística nos ayuda a tomar decisiones acertadas en nuestras actividades diarias. ¿Ok? El contenido de esta primera unidad está subdividida en dos temas. El primer tema que vamos a ver son las generalidades y los conceptos básicos. Y el segundo tema será la elaboración y presentación de datos. ¿Ok? Nuestro primer tema de la unidad 1 son generalidades, definiciones básicas y variables. En las generalidades vamos a mencionar algunos lineamientos didácticos importantes para el desarrollo de nuestro curso. Por ejemplo, el aprendizaje estará enfatizado en la interactividad y en la experimentación guiada. Es decir, vamos a tener que permanentemente estar interactuando y yo voy a estar orientándoles las actividades que nosotros tenemos que realizar. La visualización de conceptos. Ustedes ahora están aprovechando, ¿no es cierto?, la tecnología para poder visualizar los conceptos y lo pueden ver las veces que ustedes lo crean necesario. El acento de la estadística está en la interdisciplinariedad. La estadística sola no vive. ¿Ya? Utiliza a la matemática, utiliza la propia realidad, utiliza la geografía, utiliza diferentes contextos. Por eso es interdisciplinario. El énfasis en cualquier trabajo de la estadística debe de estar en el análisis y la comunicación de resultados, no en simples respuestas. La idea entonces es que nosotros debemos de terminar interpretando la información. Lo que buscamos es que usted, que me está viendo, llegue a tener cultura estadística. ¿Esto qué significa? La capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información estadística, con argumentos apoyados en datos o los fenómenos estocásticos que las personas puedan encontrar en diversos contextos. Entonces, cada vez que usted quiera dar una información, ¿no?, o una interpretación o una información, usted lo tiene que hacer con argumentos, ¿ya? Y tratar de describir lo mejor posible cualquier situación, ¿no?, que te toque a ti interpretar. Pero normalmente nos preguntamos cuando hacemos este curso, ¿no?, ¿qué es la estadística? ¿Qué debo considerar de la estadística en mi disciplina, en mi carrera? ¿Para qué me sirve la estadística? Todas estas interrogantes van a ser absueltas en el desarrollo del curso, pero podemos ir adelantando. Para que tú puedas desarrollar, ¿no?, un buen trabajo, ¿no?, una buena administración, ya sea en la parte logística o directamente en la parte administrativa, si usted tiene el conocimiento estadístico, es una herramienta fundamental para que tú te puedas comunicar correctamente con todas las personas que puedan estar en tu entorno. Vamos entonces ahora sí a definir qué cosa es la estadística. La estadística es la ciencia que nos provee de métodos, de procedimientos para recopilar, para organizar, presentar, analizar e interpretar un conjunto de datos, así como para sacar conclusiones válidas a partir de ellos y tomar las decisiones correctas. ¿Ok? Pero la estadística siempre se basa en experimentos, ojo, aleatorios. Esto es primordial señalarlo. Experimentos aleatorios. En situaciones que nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. No, si yo lanzo un dado, pues yo no sé si va a salir 4, 5 o 6. No, si yo voy a disparar, ¿no?, con las flechitas en este tipo de juegos que nosotros no sabemos si vamos a acertar correctamente en la parte central.
etc. Nadie puede saber qué es lo que va a ocurrir de acá a 5 minutos, a 10 minutos. Eso significa aleatorio, que las cosas ocurren al azar. La estadística como disciplina permite aplicar y desarrollar métodos eficientes, como por ejemplo, recopilar. Hay que saber recopilar la información. Podemos utilizar cuestionarios, podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar encuestas, en fin, o la propia investigación. O sea, depende de qué y cómo o con qué actividad tú quieras recopilar la información. Luego la vas a organizar, porque la información así suelta como la tenemos no nos sirve de nada. Entonces hay que organizar la información. Yo no sé si lo hacemos en tablas estadísticas, en cuadros estadísticos o en gráficos. Lo importante es no organizarla. Finalmente hay que presentarla, pues, ¿no? Y cuando uno lo presenta normalmente lo hacemos ¿en qué? Lo hacemos en gráficos estadísticos, como corresponde. Para un mejor estudio, ¿qué es lo que acostumbramos a hacer? Pues clasificamos a la estadística en dos grandes ramas. Una es llamada la estadística descriptiva. Y esta parte nos proporciona métodos para organizar, ¿ya? Para resumir, para presentar los datos de manera informativa. ¿Ya? La información es una información cualificada, si queremos, ¿no? Pero una información muy cualitativa, válida. La organización de los datos en tablas o en cuadros estadísticos es un objeto, no de la estadística descriptiva. Presentar los datos en gráficos, en histogramas, en ojivas, barras separadas, ¿no? Pictogramas, etc. Ese es otro de los objetivos de la estadística descriptiva. Analizar los datos, calculando las medidas de centrales y de dispersión. Determinar la media aritmética, la moda, la mediana, ¿no? Un recorrido intercuartílico, una desviación media, ¿no? Un coeficiente de variación para poder comparar dos muestras. Ese es el objeto de la estadística descriptiva, ¿no? Y en su amplitud vamos a verlo, ¿no? Cuando lo desarrollemos. Luego tenemos la estadística inferencial, ¿no? Que es ya una estadística mucho más rica, ¿no? En contenido, ¿no? Porque a partir de ellas nosotros vamos a poder hacer una serie de estimaciones, ¿no? Vamos a hacer una serie de predicciones, tomar decisiones correctas, ¿no? Como decíamos al inicio. Pero siempre con informaciones referidas a la población, sobre la base de la información que se ha obtenido en las muestras. ¿Y por qué en las muestras? Porque no podemos hacer el estudio, ¿no? En todo el total de datos, sino más que en una parte, ¿no? Y a partir de ella hacer la generalización correspondiente. Entre otras cosas, ¿qué hacemos en la estadística inferencial? Determinamos las relaciones entre las variables de estudio. Por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros si el exceso de consumo del cigarrillo afecta, ¿no? En las enfermedades cardíacas? Realiza predicciones y estimaciones. En las elecciones normalmente, ¿no? Se predice quién va a ganar o quién va a perder y por cuánto. Generaliza resultados de la muestra a toda la población. Y por eso es que cuando hay, ¿no? Una serie de elecciones, sea municipales o presidenciales, antes de que ocurran las propias elecciones ya sabemos quién va a ganar.